¿Qué puede hacer el historiador, el que elabora un trabajo de historia, sobre el tema de la causalidad? Yo en mi libro recomiendo que se escape de dos errores, que se huya de dos visiones que son muy negativas. La primera es exagerar el condicionamiento del pasado. Es decir, que, vamos a decir, que pasa tal cosa o tal otra en unos países como el nuestro en Latinoamérica por la herencia colonial. La herencia colonial, pero la colonia dejó de existir hace 200 años, la colonia hispánica. ¿Cómo es que de 200 años acá se mantuvo esa influencia? Ese error consiste en suponer que estamos como aprisionados por el pasado. Es el error de pensar que no nos podemos salir de ciertos márgenes. Y sin embargo la historia muestra cómo las cosas cambian y que de pronto sí, las sociedades y las personas salen de ciertos márgenes. El error contrario al que se puede caer es el error de pensar de que todo puede cambiar de una vez. Yo creo que es el error que cometen a veces los que piensan que pueden cambiar el régimen político de un país organizado tribalmente, por ejemplo, que nunca ha tenido un gobierno respetuoso de la ley, que no ha tenido leyes generales incluso, no puede ir de un día para otro hacia una democracia liberal de tipo moderno. Eso es el error de muchos políticos también y de algunos historiadores, de exigir al pasado cosas que el pasado no podía dar. Por eso les digo, creo que es difícil, hay que estar vigilando todo el tiempo, pero es importante escapar a esa idea que pongo en el título de este video. No somos totalmente libres, ni podemos serlo, porque el pasado nos condiciona, pero no somos esclavos de ese pasado y en una medida muy grande podemos cambiarlo. Ahora, vayamos ya un poco más concretamente a la tarea del historiador. ¿Cómo traducir esto en la práctica, en un libro, en un escrito, en un artículo, en un ensayo? Bueno, yo creo que cuando analizamos un hecho, un fenómeno, hay que tener en cuenta tres elementos. El primer elemento es el contexto. ¿En qué contexto se dio? Y cuando hablamos de contexto entiendo cuál era la situación internacional, la situación de los países vecinos que rodeaban al país donde estoy estudiando, cuál era el contexto intelectual, cuáles eran las ideas que prevalecían en esa época, los pensamientos, las costumbres, las limitaciones mentales que tenía la gente, en fin, todo lo que llamaríamos el entorno de la situación que rodea al hecho que intento explicar. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, después de conocer el contexto y el ambiente, vamos a decir, en que se desarrollan los hechos, debo conocer los antecedentes próximos. Vamos a decir, este personaje renunció. ¿Qué había pasado la semana anterior, o el día anterior, o el mes anterior? ¿Qué fue lo que puede haberlo llevado a renunciar? Y ahí vamos a tener una pista para encontrar quizá alguna de las causas, ¿verdad? ¿Cómo se sentía la persona frente a tales y cuales hechos? ¿Cómo se encadenaron esos hechos? De tal manera que desembocaron en esa revolución que a lo mejor es lo que estoy tratando de explicar. O sea que es la secuencia temporal. Y ese es el segundo punto. Pero el tercer punto, un punto realmente importante porque estamos hablando de seres humanos, es la proyección hacia el futuro. El deseo, la meta, lo que se proponía hacer la persona. Es lo que von Mises habla, la acción humana. La acción humana tiende hacia algo, tiende a cambiar las condiciones, a mejorar las condiciones. Y entonces yo me debo preguntar, ¿qué quería esta persona cuando disolvió, cuando fundó el partido político X? ¿Cuál era su meta? ¿Cuál era su objetivo? Entonces resumo, escapemos de los extremos filosóficos del determinismo y del indeterminismo y trabajemos pacientemente en cada situación, en cada libro, en cada análisis, por reconstruir el contexto o el ambiente en que se dio la situación, por entender la secuencia o encadenamiento de los hechos que llevaron al punto que me interesa explicar y por
tratar de penetrar un poco en la mente de los autores y pensar qué es lo que querían hacer, que al final va a ser una explicación del por qué lo hicieron. Aquí dejamos ya los temas más filosóficos, epistemológicos de la historia, que pueden profundizar con mucha mayor, profundidad en el libro en sí mismo, y vamos a pasar a partir del próximo video, que es el número 5, a hablar ya de temas más específicos, más concretos de lo que es la metodología de elaborar trabajos. Muchas gracias.